Derecha, 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 izquierda. Muy satisfecha, la verdad, una forma diferente de aprender. Todos estuvimos entretenidos durante la jornada y cumplimos los objetivos de la capacitación de una forma no tradicional, y eso hace que la gente sea más creativa y aporte a soluciones a los problemas que tienen las empresas. ¿Se sienten satisfechos con el resultado? Mucho, muy satisfechos. ¿Recomienda este tipo de eventos para ejecutarlos en otra empresa o en otros lugares? Claro que sí, por supuesto. Ok, muchísimas gracias, Emi. Un placer. Muy buenas tardes, mucho gusto, bienvenidos. Soy Marco Tulio Monzón, conferencista y asesor de alto rendimiento profesional. Qué gusto el que poder estar con ustedes hoy en esta tarde, de verdad, una tarde lluviosa en algunos lugares, una tarde fría en otros países, y estamos también con nuestros hermanos de México con la situación que han estado viviendo el día de hoy. En realidad lamentamos lo que está sucediendo en nuestro hermano país de México. Tenemos varios que nos vienen desde por allá, entonces realmente esperamos que todos estén muy bien con ellos y con sus familias. Nosotros, es un placer poder estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema nuevo. Tenemos a un especialista que cuando ella me habló de eso, yo dije, yo quiero esto, traerlo al programa y quiero que todo el mundo se entere, porque vamos a hablar de algo que se llama bioneuroemoción. Y cuando yo supe sobre eso, de lo que es la bioneuroemoción, realmente me llamó muchísimo la atención. Nosotros comprendemos mucho de lo que pueden ser nuestras emociones, comprendemos que es programación neurolingüística, pero bioneuroemoción es otro tipo de enseñanza, otro tipo de, no enseñanza, es otro tipo de cosas que nosotros vamos a aprender. O sea, nos van a enseñar sobre cosas nuevas, cosas que no sabemos, pero algo que es muy interesante es algo que nos decía nuestra invitada. Nos va a hablar aún cómo podemos nosotros dejar de ser productivos o cómo podemos ser productivos. ¿Qué impactos tienen en nuestra salud? ¿Qué impactos tienen no solo en nuestras emociones? ¿Cuánto eso impacta la rentabilidad de las empresas? ¿Cuánto eso impacta en nuestra salud y en nuestra economía? Entonces, sin mucho más, quiero darle la bienvenida a Susan Bergers. Entonces, vamos, ella nos está saludando y visitando también desde la ciudad de Guatemala. Hola, Susan, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme de nuevo con tu audiencia. Ok, Susan, aquí tenemos, como salimos por factores de la lluvia, salimos un poquito más tarde, como 3 minutos más tarde. Entonces, me están preguntando, ¿se reprogramó? Entonces, ahorita les estoy diciendo, y es un especialista, exactamente, el que nos está escribiendo. Entonces, no quiero que él nos deje de ver. De ver. Sí, correcto. En el post. Vamos a ver. Entonces, ok, Susan, qué placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Cuéntame. Pues bien. También muy pendiente de las noticias de nuestro hermano país, ¿verdad? Porque realmente tú no lo sabes, pero mi abuelito era de allá, así es que yo tengo raíces mexicanas por ahí. Así es que tengo familia por allá y sí nos preocupa mucho y estamos orando por nuestro hermano país, ¿verdad? Sí, realmente sí es preocupante, especialmente las alertas que hay para estos países, ¿verdad? Esperemos en Dios de que sí. no suceda, porque imagínate, el coronavirus
virus, el terremoto y todo eso, pero realmente todo esto, todo tenemos que verlo de una forma positiva de que realmente Dios nos va a cuidar, solo nosotros tenemos que hacer nuestra parte siendo cuidadosos. Es lo Así que es. realmente tenemos que hacerlo. Entonces, ya tienes saludos y ya, el especialista que nos estaba escribiendo, ya está, ya lo tenemos, porque sí estaba como que sucede. Ok, vamos a partir desde un término general, Susan. ¿Qué es productividad? Para verlo desde un Bueno, contexto. en general, pues básicamente la productividad se refiere a todo un tema de hacer más con menos, ¿verdad? Realmente optimizar los recursos. La productividad es ante todo un estado de la mente, es una actitud que busca el mejoramiento continuo de todo cuanto existe. Ahí entra mucho el tema de convicción, entra mucho el tema de esfuerzo, en donde nosotros podamos hacer el mejor uso de los insumos en cuenta los recursos humanos, ¿verdad? Empresarialmente hablando. Espérate. Es un estado de la mente para producir más con menos, uniéndolo desde una perspectiva más sencilla. ¿Por qué un estado de la mente? Porque eso Porque me llama realmente mucho la atención. O sea, perdón que te interrumpa, pero me llama mucho la atención. Es un estado de la mente, o sea que mucho tiene que ver de lo que tenemos acá para poder producir. Viéndolo desde el punto de vista de la productividad personal, por supuesto, es un estado de la mente porque tú te provocas o te esfuerzas para poder ser más productivo. O sea, la empresa no puede ser productiva si no existe el recurso humano que haga que los insumos sean productivos. Por lo tanto, empresarialmente, recursos humanos y todos los jefes y directivos deben ayudar a sus colaboradores a generar un estado de su mente, a tener una actitud correcta, a tener una convicción, a casarse con la compañía, a enamorarse de la compañía y de los objetivos de la misma para que pongan todo su esfuerzo para alcanzar los resultados. Claro, o sea que pero tiene que ser una combinación. Entonces, lo que hace la empresa más lo que yo hago como persona, porque yo puedo estar en una posición en la cual no quiero. Y si no quiero, ¿quién me va a decir que no? Hago la Pues pregunta, ¿verdad? ahí entra justo por eso es que en las empresas hacen una evaluación de 360 grados, en donde miden, bueno, no solo de 360 grados, incluso una evaluación del desempeño en donde solo el jefe te evalúe de 90 grados o más grados, ¿verdad? En donde vayan viendo que tú vas trabajando de la mano, poniendo al servicio de la compañía todas tus competencias. Y una de las competencias tiene que ser tu actitud ante el trabajo, ¿verdad? Una persona que no tiene una buena actitud laboral probablemente esté en una empresa que ya no le haga feliz. Y por lo tanto, si la empresa ya no te hace feliz, lo mejor es que busques otra opción donde tú seas feliz, porque en la medida en la que tú logres ser feliz en el trabajo, tú vas a tener además una buena salud y un buen rendimiento y una historia de satisfacciones personales. Claro, pero por ejemplo, quiero ponerlo bajo este punto, si me lo permites. El tener una buena salud. Claro. El tener una buena salud. Ok, lo comprendo muy bien, pero pregunto yo a ti, la empresa muchas veces puede hacer todo lo que esté a su alcance, porque yo he visto muchas empresas que han tratado de poner todo a su alcance para poder mantener bien a sus colaboradores. Yo lo he visto, pero tenemos aquel que solo bravo vive contento. Tenemos aquel que muchas veces dice que sí le gusta el trabajo, que sí le gusta la empresa, pero sus acciones no reflejan lo que realmente él desea, lo que él dice, por decirlo de esa manera. Esa es la verdadera palabra. Sí, sin embargo, una persona así empresarialmente mina todo el equipo, ¿verdad? Por eso es que hoy en día en muchas empresas
ya se hacen diferentes técnicas de productividad, por supuesto, ¿verdad? Mejorar las opciones de trabajo, hacer ingeniería, buscar el diseño de los trabajos y hacer otro montón de estrategias. Sin embargo, las empresas que más éxito tienen realmente hoy en día para que sus empleados estén felices en el trabajo, incluyen dentro de todas sus herramientas o técnicas o programas, incluso o dentro de la parte de capacitación, estrategias para que la gente maneje adecuadamente sus emociones y se comunique de una forma sana con sus compañeros y colaboradores. Y para eso, una persona que, como tú dices, solo brava se tiene feliz. Lo que pasa es que tiene un mal manejo emocional y eventualmente esta gente suele enfermarse, tal vez no siempre, ¿verdad? No es que todo el tiempo se esté reportando enfermo, sino que las enfermedades que tenga a lo largo de su vida van a ser más graves y van a generar para la empresa incapacidades más largas y más costosas. Por lo tanto, es una gran inversión lo que hacen algunas empresas, que también incluyen departamento de psicología para atender el manejo emocional de los empleados, ¿verdad? O sea, que no solo tienen la clínica médica, sino también tienen una opción psicológica en donde el empleado puede aprender a manejar sus emociones para no enfermar también, ¿verdad? Desde la parte holística, como lo ve incluso, no solo la psicología, sino la bioneuroemoción, que es el tema que estamos hablando hoy. Correcto, o sea, pero eso me llama la atención porque muchas empresas se niegan a tener psicólogos en sus empresas. Es algo que yo he observado en muchos, que sí tienen médicos, pero no ven como una prioridad la parte de la salud emocional, a pesar de que ya es una normativa de las ISOs. Ahora, las nuevas normativas ISOs implican de que la salud emocional es totalmente importante y por ende deberían de tener un psicólogo en planta, especialmente cuando hablamos de empresas productoras, pero muchas empresas tienen servicios médicos, pero no ven como una prioridad esta parte. Yo sé que aquí hay muchas preguntas que nos pueden hacer varios de los que nos están viendo, porque varias de las personas que nos están viendo también me han contado a mí lo que sufren muchas veces dentro de sus empresas. Quiero que me hables sobre esas 7 técnicas de mejoramiento de productividad. Pues básicamente en algunas empresas lo que arman es la ingeniería de métodos, ¿verdad? En donde las empresas empiezan a trabajar sobre los métodos que aplican, desde los más sencillos hasta los más eficientes. Recuérdate que cuando tenemos ciertas metodologías en la empresa, o nos metemos a las ISOs o a diferentes certificaciones, el problema es que los procesos de productividad se vuelven más burocráticos, entonces también se alentizan los procesos, ¿verdad? Entonces, dentro de las ingenierías de métodos hay que revisar todo esto. También el diseño de trabajo, por supuesto. Hay muchas empresas que empiezan a trabajar y no tienen descriptores de puestos ni registros de todas las actividades que tienen que desempeñar los trabajadores, y eso es un gran problema, ¿verdad? Hay algo que he notado mucho, a la gente la despiden mucho porque no llenan las expectativas de la empresa dentro de los primeros 2 meses o a veces incluso más, y justo ese es el motivo de despido. Sin embargo, cuando haces una evaluación o una entrevista de salida, te vas a poder dar cuenta que la mayoría nunca tuvo a su alcance ni su descriptor de puestos, ni sobre qué va a ser evaluado. Por eso yo siempre le recomiendo a las personas que conozco que cuando entra a una empresa se acerque con el jefe y le pregunte, mire, me gustaría saber sobre qué me están evaluando, ¿verdad? Para poder encaminar sus esfuerzos hacia eso que es más importante para la empresa. Yo puedo tener mucho criterio que para mí es más importante como gerente de recursos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Desarrollar una cultura o manuales o muchas cosas, pero a lo mejor y para el empresario es más importante que se celebren los cumpleaños, por ponerte un ejemplo tal vez absurdo, ¿verdad? Y puede ser que yo haya hecho manuales, un montón de cambios en la empresa, pero como no celebré los cumpleaños y no motivé esa relación interpersonal,
entonces yo no cumplí las expectativas del jefe o de los gerentes y me van a despedir. Fíjate que Entonces, ese punto, ahorita lo está tocando uno de nuestros, bueno, uno de nuestros colaboradores. Digo colaboradores porque es alguien que voy a tener invitado en los próximos meses, pero es alguien al cual yo aprecio mucho. Renato dice, hay empresas que hacen todo por mantener un buen ambiente laboral, lo que tú mencionas. Sin embargo, algunos jefes no representan esa filosofía y transmiten a su gente algo diferente porque no captaron el mensaje que las empresas desean, porque a veces el problema no es la alta gerencia, a veces en el proceso del mando intermedio se cuela esa situación, ya no tiene la misma efectividad que a veces con la primera línea. Entonces, y a veces de abajo, la cultura de la cúpula es muy diferente a la cultura que maneja el personal de piso o el personal de sala de ventas o algo así. O sea, sí, la cultura informal es la que predomina. La cultura informal es la que predomina. Y eso es totalmente Y por cierto. eso es que los equipos de trabajo que son altamente efectivos, si vas a ver, los empleados no están solamente emocionados con trabajar en esa empresa, sino que además están emocionados comprometidos con el jefe, es decir, han generado un ambiente de trabajo en donde son una familia y si el jefe necesita que se queden tarde, se van a quedar ahí para apoyar justamente al jefe, ¿verdad? No es solo con la empresa, sino que además es hacia el jefe en el plano personal, ¿verdad? Entonces, esos microclimas que se vayan a tener en cada departamento son de alto impacto, ¿verdad? Susan, hablemos un poco sobre el ausentismo laboral. Tú mencionas y hablas sobre muchos impactos que suceden con esto. Platiquemos sobre esta situación. Sí, realmente cuando, como tú dices, ¿verdad? Cuando todas las estrategias de las organizaciones están enfocadas para que realmente la productividad sea alta, incluso incluyen capacitaciones y otras cosas en pro de los trabajadores. Sin embargo, si la cultura no es la adecuada o si los colaboradores en un plano personal no han aprendido a manejar bien sus emociones, están drenando todo su estrés hacia ciertas partes de su cuerpo y por eso es que más o menos hay entre un 60 y 65% de ausencias en la empresa y el 60 o 65% de las ausencias que existen son por consultas médicas, ¿verdad? Y ahí pues existe una gran variedad de enfermedades, tanto justificadas como no justificadas médicamente, que van a generar problemas, ¿verdad? En donde no solo son accidentes, sino la gran mayoría van a ser enfermedades comunes que se reportan en los centros médicos a los cuales tengan acceso, ¿verdad? Eso realmente estamos hablando que ahí pierden todos, pierde la empresa, pierde el trabajador. O sea, es una cadena de pérdidas, si lo miramos desde este punto. Sí, si ves en la siguiente diapositiva que compartí contigo, las primeras causas de baja laboral están relacionadas con vías respiratorias, con problemas de espalda, con la vista, con problemas digestivos, con problemas psicológicos o de la mente también, ¿verdad? Por eso es que te hacía mención hace un momento de que también es importante tener ese servicio. Algunos lo tienen por parte de aseguradora y te cuento que en estos días nuevos de la nueva realidad hay muchas empresas que ya están solicitando apoyo psicoterapéutico para sus colaboradores online y esa es una buena alternativa para que pues se minimicen los costos de traslado, que el horario de salida del colaborador sea extendido, ¿verdad? Porque dentro de la misma oficina puede cerrar una hora la puerta, ¿verdad? Y tener su cita online, ¿verdad? Es una alternativa que las empresas pueden empezar a tomar
ante esta nueva realidad y aprovecharla, ¿verdad? Porque los costos bajan igual que con la capacitación online, si te das cuenta. Es correcto, es correcto. Ahora bien, lo que sucede también es de que hay países donde los problemas psicológicos sí los toman en cuenta las aseguradoras, pero hay países, por ejemplo, como Honduras, donde las aseguradoras ni siquiera voltean a ver los problemas psicológicos. Ahora bien, aquí tú dices problemas de la vista, vías respiratorias, espalda, aparatos digestivos, pero muchos de estos problemas vienen realmente de la mente, de problemas psicológicos. Sí, realmente la bioneuroemoción nos cuenta que más o menos el 95% de las enfermedades son de origen emocional. Entonces, por eso es que es la propuesta que yo te traigo al día de hoy, ¿verdad? O sea, hay que dejar de olvidar esa parte psicológica y hay que empezarla a tomar en cuenta porque es algo que va a empezar a tener una trascendencia cada vez más. Y tú lo has dicho, va a tener una trascendencia cada vez más fuerte y en realidad, qué bueno que sea de esa manera. Ahora, lo importante es que realmente a nivel empresarial le demos la importancia que es. Entonces entramos en contexto. ¿Qué es bioneuroemoción? Ok, bioneuroemoción básicamente es un método desarrollado por el señor Enrique Corbera, que básicamente es un psicólogo que tiene entrenamiento en diferentes áreas, además de la psicología. De base es un ingeniero. Y que él empieza a hacer estudios y a encontrar ciertas coincidencias en la relación emoción y cuerpo, ¿verdad? Y su influencia en las enfermedades. Entonces, veamos que la palabra, al desglosarla, incluye 3 áreas, ¿verdad? Bio, que viene de la biología, neuro, que viene de la neurología, y emoción, que viene del verbo en latín emoverse, que evoca la palabra mover, trasladar, impresionar, que de ahí, por eso es que una emoción te saca de tu estado habitual, es decir, te mueve de un estado de paz hacia un estado alterado, ¿verdad? Tanto efusivamente agradable como el amor, ¿verdad? Que nos saca de nuestro estado de paz y de tranquilidad y nos lleva a un estado efusivo, como también lo más frecuente que es la tristeza y la ira o el enojo, ¿verdad? Entonces ahí nos mueve o nos traslada a un estado de tranquilidad, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a impactar nuestra vida. La bioneuroemoción entonces es el estudio del impacto de las emociones en el cuerpo. No es del todo una terapia ni un tratamiento, sino un método humanista que busca el bienestar de las personas, ¿verdad? Repíteme entonces, el concepto cuando breve yo tengo una sesión... Perdón, repíteme el concepto breve de qué es bioneuroemoción, porque aquí Saúl Morales es un médico, es un médico y dice en punto textual que es bioneuroemoción, pero así en cortito, bueno, cortito. Es el estudio del impacto de las emociones en el cuerpo. En cortito. En cortito, es el estudio del impacto de las emociones sobre nuestro cuerpo. Ah, mira, qué bonito. Y que de aquí de una vez te voy a hablar, ¿verdad? Hay muchos detractores de la bioneuroemoción que también es por autores, ¿verdad? Es la biodescodificación. Es lo mismo, solo que son diferentes autores que en el ínterin se separaron y uno le puso biodescodificación y otro le puso bioneuroemoción, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo. Hay detractores que hablan de que realmente esto es una secta, algunos, ¿verdad? O algunos hablan de que esto no es no es cierto. En mi experiencia sí te puedo decir, en donde vamos a abordar justamente los problemas emocionales de sus enfermedades y nunca le voy a decir a mi paciente, mire, deje todo tratamiento médico y ahora lo vamos a trabajar solo emocional. No, esto yo lo utilizo más bien para acompañar el proceso médico y de hecho nosotros no diagnosticamos los psicólogos, ¿verdad? Ni las personas que practiquen la bioneuroemoción,
sino que trabajamos de la mano con los diagnósticos médicos que ya lleven certificados, y en función de eso apoyamos el proceso de sanidad, ¿verdad? A través del lenguaje, a través de la mente, a través de ver de dónde viene esto o qué emociones no está manejando de forma correcta que puedan dañar su cuerpo. Qué interesante. Entonces, sí, Ahora, así como la diapositiva que pusiste ahí, ¿verdad? Realmente Enrique Corbera nos dice, nos ponemos enfermos inconscientemente, y cuando empezamos a tomar conciencia nos sanamos inconscientemente. Eso puede pasar mucho, ¿verdad? O sea, cuando yo tomo conciencia de dónde viene esto, yo recuerdo, te voy a contar una anécdota, ¿verdad? Estaba recibiendo el curso de bioneuroemoción, y en eso todas las compañeras estábamos en la clase con mucho frío, porque la maestra tenía el aire acondicionado a full. Y todas estábamos así, temblando el frío, y de repente le dijimos, Ala, ¿será que nos puede ayudar a bajarle un poco el aire, verdad? Y ella con calor, porque ya normalmente a ella le gustaba mucho el aire frío, ¿verdad? Entonces nos dice, estoy viendo que muchas tienen alergia acá, nos dice. Tienen que tomar conciencia de cuándo empezaron a tener esa alergia y cuál era el conflicto de abandono que estaban viviendo en ese entonces. Y nosotros nos quedamos así como... Conflicto de abandono. No, exacto. Y entonces te voy a compartir mi experiencia, ¿verdad? Ese fue el último día que tuve alergia, porque yo entraba a algún lugar con aire acondicionado y empezaba con la secreción nasal, con los ojitos lloroncitos, ¿verdad? Y entonces yo hice el análisis. Realmente yo trabajaba en un ingenio, y en ese tiempo cabal pusieron aire acondicionado en mi oficina, y me lo pusieron directamente, me pegaba cabal así encima de mi cabeza, ¿verdad? Entonces yo empecé a llegar a Escuintla, que ustedes no lo conocen, pero realmente es un lugar muy cálido aquí en Guatemala, que está cerca del puerto, que uno salía de la oficina y era un golpe de calor que le daba a uno, pero en la oficina hasta las ventanas lloraban del frío, ¿verdad? O sea, caía aún. Entonces yo empecé a usar un gorrito en la cabeza para protegerme, y entraba yo en la oficina y me ponía fatal. Pero coincidentemente en ese tiempo yo tenía un novio que cambió de empleo y que trabajaba ahí dentro del ingenio, y cuando nos separamos ese conflicto de abandono se marcó. Entonces se quedó una memoria biológica en mi cuerpo, ató. Hizo 2, 1 más 1 son 2, ¿verdad? O sea, era abandono más frío. Entonces cada vez que sientas frío puedes llorar tu abandono. Y entonces empezaba yo a lagrimear cada vez que llegaba un aire. O sea, yo no sabía por qué yo tenía esto. Cuando yo dije, pero eso ya pasó, eso fue en 2008, dije, entonces ya no necesito yo estar viviendo o reviviendo ese abandono, porque además ya eso había pasado y nunca más volví a padecer de alergia, ¿verdad? Es cuando logras hacer ese insight de dónde viene, es bien fácil hacer que tu cuerpo deje de manifestar esa situación de salud. No todos los síntomas se manejan igual, ¿verdad? No todo es de la misma forma. Entonces, ahí es donde empiezas tú a hacer un estudio más profundo, ¿verdad? Cuando no te das cuenta de un solo, como en este momento, ¿verdad? Y tienes que aprender a buscar un poquito más. Nos pregunta José Alberto Molina, que me parece una pregunta muy interesante, donde dice, ¿qué metodología práctica se utiliza en la bioneuroemoción para detectar creencias y patrones de comportamiento inconscientes con la finalidad de potenciar y ampliar las capacidades del humano en su entorno laboral y personal? Repeat. Bueno, es que realmente la bioneuroemoción no utiliza una metodología de cambio de creencias para comenzar, ¿verdad? No es del todo así. Lo que hacemos es indagar qué ocurre en cada persona, porque todas las personas son diferentes y cada quien guarda memorias biológicas totalmente diferentes, ¿verdad? Como la diapositiva que tienes tú ahí, ¿verdad? Realmente 7% de la información es consciente y 93% es inconsciente.
¿Cómo es esto? Entonces no podemos, la mayoría de las cosas que nosotros vemos cotidianamente en las personas, relacionadas obviamente con su conducta habitual, es solo la información que tienen consciente, ¿verdad? O sea, tú te puedes recordar, esto, yo soy así desde que mi novia me dejó, por decirte algo, ¿verdad? O yo tiendo a ser muy enojado. Ajá. Porque Susan. con mi papá aprendí yo a ser así. Se hacen ejercicios. Me auxilió mucho, por ejemplo, de la programación neurolingüística para hacer hipnosis ericksoniana y llegar a ese inconsciente. Acuérdate que yo trabajo con programación neurolingüística y con bioneuroemoción. Ok, solo una cuestión. En términos no técnicos, hablabas ahorita sobre programación ericksoniana. Esa. Sí, se me traba la lengua. Pero para ponerlo en esa parte, en términos terrenales, procesos de hipnosis. Ajá. Es porque su creador es Milton Erickson. Por eso correcto, le pusieron el nombre. Yo lo sé, pero es porque muchos de los que nos ven no conocen esos términos. Entonces, bueno, en esa parte te ayuda para poder ver ese 93% que no somos conscientes, pero que vienen desde nuestros árboles transgeneracionales, árboles genealógicos, sí, por decirlo así. La bioneuroemoción o biodescodificación trabaja con dos vertientes, ¿verdad? Encontrar el origen emocional de las enfermedades y la otra vertiente es la influencia de tu árbol genealógico sobre ti. Y, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que la otra vez te conté este ejemplo. Yo fui a un cementerio y una señora estaba poniendo flores a varias personas en una misma lápida, ¿verdad? Y todos en ese mismo mausoleo eran familiares, bisabuelo, abuelo, papá e hijo, ¿verdad? Toditos se llamaban Luis y toditos habían muerto de leucemia. Entonces había una conexión ahí, incluso con el nombre, porque cuando hablamos de bioneuroemoción y la parte transgeneracional o el árbol genealógico, hablamos de que nosotros honramos a nuestros ancestros en nuestras enfermedades o salud, en nuestra prosperidad, en nuestros amores, en nuestros trabajos que desarrollamos. O sea, es como algo que las otras generaciones dejaron pendiente de resolver y que yo pues estoy destinado a resolver. No todo lo que toda mi familia no ha resuelto, sino que algunas cositas las vamos evaluando incluso por orden de fecha de nacimiento, ya dentro de un estudio de árbol genealógico, que eso es otro tema, ¿verdad? Hoy estoy enfocándome un poquito más a la parte del análisis de las enfermedades y la influencia en la productividad, ¿verdad? Pero esto que te comunico es que también desde el árbol genealógico puedo yo estar predispuesto a sufrir algunas enfermedades. Y de hecho, más o menos el 95% de las enfermedades son transmitidas genéticamente por mamá, ¿verdad? Porque toda esa información biológica viene desde el vientre de mamá. Si tú ves en esa diapositiva que tienes, ahí estamos hablando que realmente en un plano consciente tenemos alguna información de las experiencias de vida que han tenido, y ya cuando entramos a sentimientos y emociones, ya eso empieza a estar más profundo. Y ya después vemos que hay programas dentro de esa parte inconsciente que se suceden tanto en la vida adulta como en la vida infantil e incluso desde el vientre. O embarazo, sea que, sucedido la concepción hasta los 3 años.
o sea, todo eso que viene grabado en nosotros y que después se refleja y que nosotros no lo sabemos por medio de la bio-neuroemoción, podemos sacarlo a relucir, podemos conocerlo, podemos tratarlo, podemos sanarlo. Y esa es la parte que me llama muchísimo la atención. Porque, pero esa parte se trabaja al hacer el árbol genealógico, sobre todo, claro, ¿verdad? Claro, por ejemplo, esa Olga parte Rodas, ya más profunda. Olga Rodas nos pregunta lo siguiente: ¿puede una persona dejar de padecer de presión arterial? Sí, si no tiene sobrepeso y sus grasas son normales. ¿Será posible eso? Y la pregunta tiene que ver, porque no sabemos si hay una patología que venga desde su familia anterior. Puede ser una patología muy de ahora. ¿Se puede tratar eso? Emocionalmente hablando. Fíjate que me ha ocurrido, en una ocasión estaba hablando con una paciente, ¿verdad? Y ella me dice que ella era muy sana, que ella comía y se alimentaba de una determinada forma saludable, que siempre se cuidaba y que últimamente estaba muy preocupada, ¿verdad? Porque su mamá estaba mal, le acababan de diagnosticar hipertensión y diabetes, ¿verdad? Y entonces yo le dije, vamos a revisar cuál es el contenido emocional de la hipertensión y de la diabetes. Y justamente ahí más abajo de donde están esas enfermedades que tienes en pantalla está la hipertensión y la diabetes. Si tú puedes ver cabal donde están los ojos, está diabetes, hipertensión. Ajá, sí. Entonces, sigue todavía dos más. Ok, porque estamos, es que solo quiero hacer un repaso así muy rápido. Miren todas estas enfermedades para los que nos están viendo y así: catarros, bronquitis, asma, perdón, me fui a donde no era, parte superior, o sea, problemas en la parte alta de la espalda, en la parte media y en la parte inferior, donde le dicen comúnmente la rabadilla, en algunas partes. Problemas del estómago, intoxicación alimentaria, diarrea, crisis nerviosa, nerviosismo, neuralgias, o sea, dolores de cabeza, personas que pueden padecer de sinusitis y rinitis y todas estas cosas, ojos, diabetes, que es hiperglucemia e hipertensión. ¿Correcto? Eso era lo que te quería enseñar. O sea, correcto. Si tú ves... Es que estoy sorprendido con la cantidad de enfermedades. Que me estoy sorprendido con la cantidad de enfermedades que han salido acá. Entonces, por eso las repaso todas, porque ahorita yo creo que todos dijeron, uy, uy, uy. Continúa. Perdón, Susan. Yo traté de sacar las más habituales en base a la estadística de las bajas por enfermedad, ¿verdad? Aquí entran todas, ¿verdad? Cáncer y otro montón de enfermedades, ¿verdad? De hecho, todas tienen una parte emocional que hay que trabajar. En cuanto a la hipertensión, hay que revisar. Aquí solo traje un resumencito, ¿verdad? Que no quiere decir que esta partecita se aplique a todas las personas que tienen hipertensión. Hay que profundizar un poquito más en la historia del paciente que ha vivido desde la infancia para encontrar de dónde es que puede estar viviendo esta persona la hipertensión, que es lo que yo trabajo en la parte terapéutica individual, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de que hay viejos problemas emocionales no solucionados. Entonces, si lo ves en el sentido lógico, la hipertensión son tensiones muy grandes que yo no puedo controlar, ¿verdad? Yo estoy sufriendo una cantidad de tensiones, sobre todo emocionales, ¿verdad? Y de problemas antiguos que no he podido solucionar aún. Hay una autora que me gusta mucho porque empata mucho con trabajar desde el lenguaje todas las enfermedades y ella propone ciertas frases para trabajar y entonces eso sí se los pude traer como esa parte metodológica que nos ponían antes en una pregunta, ¿verdad? De cuál es la forma más fácil de trabajar las enfermedades, pues aquí te traigo algunas frases, ¿verdad? En el caso de la hipertensión... Voy a retroceder para que todos podamos ver las frases porque vienen por áreas y por patologías. Sí. Por ejemplo, catarros.
exacto. En catarros. En el catarro, en las respiratorias en general, pero en particular con el catarro propiamente, suceden demasiadas cosas a la vez. Es decir, cuando a mí me da catarro, estoy viviendo tantas cosas al mismo tiempo, hay confusión, hay desorden mental, no sé ni cómo entrarle a esta situación, hay demasiados pequeños agravios que he sentido, e incluso hay personas que tienen creencia en los 3 resfriados del invierno, ¿verdad? O sea, a mí cada vez que llueve me da gripe, ¿verdad? O cuestiones así, en donde yo ya me programo que cada vez que llueva me enfermo, ¿verdad? O que cada vez que hay invierno yo me enfermo. Entonces yo creo eso, ya programo incluso mis resfriados o catarros, ¿verdad? Toda esta parte, Louise Hay la propone trabajar con frases como: doy permiso a mi mente para que me relaje y esté en paz. Hay claridad y armonía en mi interior y a mi alrededor. Todo está bien, ¿verdad? Yo tengo que recobrar mi calma, tengo que conectarme con un estado de paz, tengo que relajarme para ir analizando cómo poco a poco voy a ordenar esas situaciones que me están abrumando en la vida. Y también tengo que cambiar esa creencia de que cada vez que hay un estímulo del estado del tiempo, ¿verdad? Yo tengo que enfermar, tengo que trabajar esa creencia. Me llama la atención porque la de la bronquitis también declara paz, pero veo una diferencia en la del asma. Sí, con la del asma, sí. la frase en el caso de la es más contundente. Es que tienen orígenes diferentes, ¿verdad? En el asma, por ejemplo, hay un sofocamiento del amor y generalmente está relacionado con la relación que tengo con mamá o con papá desde la infancia. Entonces ahí hay que irse a trabajar toda la parte emocional con mis papás, pero eso no quiere decir que el trabajo no me influencie en esto, ¿verdad? Porque acuérdate que los jefes son percibidos a nivel inconsciente como una figura de autoridad. Y la figura de autoridad que más se relaciona con un jefe es papá o mamá. Por lo tanto, puede hacer que mi jefe me despeje los conflictos que yo tenga con mi papá o con mi mamá, ¿verdad? Entonces, si el jefe grita y mi papá gritaba, mi cerebro hace un match, ¿verdad? En donde yo uno esas dos situaciones y me genera ciertos estados de salud. Entonces, una persona que tiene conflictos del amor con sus papás y en particular con mamá, puede hacer que empiece a tener una incapacidad para respirar cada vez que hay una crisis, ¿verdad? Una sensación de ahogo o llanto reprimido, justamente porque no pude expresar o manejar mis emociones ante papá o mamá, y probablemente mi jefe también sea una persona de carácter fuerte, que me haga sentir que me sofoca cada vez que me da instrucciones, ¿verdad? Entonces, la frase es: con confianza puedo responsabilizarme de mi propia vida, escojo ser libre. O sea, mi paz yo no la puedo regalar. No porque mi jefe me grite, yo me tengo que enganchar con lo que ocurra entre mi jefe y yo. Esos son conflictos de él incluso, ¿verdad? Porque acuérdate que cada quien tiene que trabajar su partecita, ¿verdad? Entonces yo no tengo la necesidad de engancharme con lo que él tenga que hacer. Yo tengo que encontrar una paz en mí, aunque la persona o haya una crisis en el trabajo, yo tengo que encontrar mi paz para ordenarme y buscar recursos en mí para resolver todo lo que se me vaya presentando. A diferencia de la bronquitis, aquí sí incluye el ambiente familiar y laboral, es conflictivo. No solo es una relación con el jefe, sino ahí entra todo el departamento o toda la empresa, en donde yo siento que hay un conflicto con esa familia que también es mis compañeros, ¿verdad? Hay peleas, hay gritos y a veces hay silencio. Acuérdate que hay algunas empresas en donde le pueden poner la ley de hielo a algún colaborador incluso, ¿verdad? Entonces, cuando esto se sucede, probablemente la persona pueda desarrollar una bronquitis, y entonces ahí de nuevo hay que trabajar la paz y la armonía. Por eso la frase es: declaro la paz y la armonía en mi interior y en mi entorno, todo está bien. Tengo que tomar conciencia primero eso,
Porque acuérdate que todo lo que es realidad para nuestra mente, así lo procesa nuestro cuerpo también, y yo empiezo a alinearme con esa realidad. Ok, esa parte quiero explicarla. Para todos los que nos están viendo, nuestra mente no procesa instrucciones de bueno o malo. Es diferente la parte de nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro cerebro. Para nuestro cerebro no hay bueno y malo. Lo que usted le ordene, lo ejecuta. Punto. Es diferente la parte de conciencia, pero hay patrones. Por eso tú dices, lo que viene, el cuerpo lo va a ejecutar porque son instrucciones que va. Y todo lo que tú te imagines, así es para ti, ¿verdad? Recientemente atendí a una persona que tiene COVID, ¿verdad? Le estoy haciendo terapia ad honorem online, y porque es amiguita de otro mi paciente chiquito, ¿verdad? Son estudiantes del colegio, y entonces toda su familia enfermó. Entonces el papá está hospitalizado y los otros 2 niños están solos en casa, ¿verdad? Porque no tienen mamá. Y entonces yo les estoy ayudando, pero en la mente de esta niña que yo estoy atendiendo, ella al ver salir a su papá y al ver las noticias de que mucha gente enfermaba y no regresaba, ella recuerda que vio los ojos de su papá en donde él ya estaba derrotado porque no podía respirar en la casa. Y entonces lo vio derrotado y en su mente mi papá se va a morir. Y entonces llevaba 5 días viviendo el duelo como que si su papá ya se hubiera muerto, porque como todo lo que yo me imagine para mí es cierto, yo empiezo a generar un estado emocional así. Mi maestra nos contaba de una compañera del curso que iba manejando, tuvo un accidente y su hija salió volando por el vidrio. Y en su mente ella sale del carro, va y ve a su hija tirada y llena de sangre y ella pensó que estaba muerta. Su hija después fue atendida y estaba bien y todo, pero pasó 9 meses en cama la señora sufriendo el luto de su hija muerta, a pesar de que su hija estaba a la par, ¿verdad? Entonces Claro. mi maestra llegó con esa alumna y le dijo, cierra tus ojos y quiero que imagines que estás en el carro y quiero que veas cómo sales del carro, ves a tu hija llena de sangre, la volteas y ella te dice estoy bien y se para, se limpia la sangre, las atienden las heridas menores y se vuelven caminando hacia la casa tranquilas y felices. Y ahí ella logró salir de la cama de una depresión muy profunda. Qué interesante. Tengo que detenerte porque tenemos preguntas. Entonces tenemos que atender a estas preguntas. Dice, por ejemplo, Zaida Bracamonte nos dice, el estrés, la ansiedad es lo que tenemos que tratar de superar para tener salud, asimismo tener una alimentación sana. También la gente que nos rodea debe tener ese positivismo, o sea, lo que nos da el ambiente. Porque ahora lo que tú dijiste, por ejemplo, diste un claro ejemplo con lo de COVID, con una psicosis. Y todos tenemos una psicosis colectiva. Entonces, sí, obviamente esa parte que dice el ambiente que nos rodea también influye para esas situaciones. Sí, tú tienes que empezar a evaluar, ¿verdad? ¿Qué estímulos de tu medio ambiente te generan un estado carente de recursos? Que cuando yo hablo de un estado carente de recursos, hablo que te quitan la paz, que te quitan la alegría. Entonces, si yo ya sé que tengo mi amiga que todo el tiempo me anda contaminando mi espíritu con todos sus problemas, debería de empezar a reducir la cantidad de tiempo que le presto a esa amiga en función de sus problemas o de un mal manejo emocional que ella tiene. Yo sé que en este caso con una amiga yo no soy su psicóloga, entonces si yo no puedo manejar el nivel de estrés que esta persona me genera, debería de empezar o le cambio de tema, ¿verdad? Como con los pacientes de Alzheimer, ¿verdad? Que están sufriendo una crisis y tú le hablas del cielo y se distraen, ¿verdad? O del pajarito o de la película y le cambio de tema o le hablo claramente a amiga o amigo, ¿verdad?
te amo con todo mi corazón, pero realmente creo que no puedo manejar tus problemas emocionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si enfocamos nuestra energía en hablar un poco de otras cosas para que tú estés más tranquilo y yo también, ¿verdad? Creo que has tocado un punto interesante. Me ibas a preguntar algo, ¿no? Sí, te voy a preguntar algo que nos dicen acá, pero solo quiero recalcar este punto. Dijiste para mí algo importante. Tenemos que aprender, aún con nuestras amistades, decirles, mira, no puedo con esto. No puedo. O sea, sí. muchas veces por amistad, nosotros a veces somos, ponemos el hombro y tratamos de darle consuelo, pero muchas veces no podemos ni con lo nuestro y a veces con lo de otras personas. Entonces tenemos que aprender con mucho amor de decirle, te amo, te quiero, pero no puedo con esto, no siento que puedo ayudarte. Y eso es ser muy sincero. Voy a estar aquí para ti, voy a estar para ayudarte, pero no puedo darte una solución a esto que me estás pidiendo. Y eso creo que es claro. Lo que nos dice Juan Alberto Molina dice, sí. Conforme a lo que he venido escuchando, podemos decir entonces que el cerebro y el sistema inmunológico mantienen un diálogo constante y que siendo así las emociones felices o tristes desencadenan en el organismo una serie de respuestas estrictamente fisiológicas que varían según lo que hayan vivido los individuos. A eso se le llama la química del estrés. Sí, sí. Incluso fíjate que ahí, no recuerdo en ese momento el nombre del autor de ese estudio, pues tal vez se los comparto en un videíto ahí mismo después de que termine la actividad de hoy. Hay un estudio sobre las moléculas del agua y las palabras, cómo influencian y cambian las moléculas, ¿verdad? Tanto la música como las palabras generan un cambio en el agua y nosotros somos un alto porcentaje agua, ¿verdad? Entonces, por eso a mí me gusta abordar mucho la parte de programar nuestras células a través de un lenguaje de recursos como son estas frases que nos propone la autora Louise Hay, ¿verdad? Que tal vez cuando termine la actividad también les podemos compartir las imágenes, ¿verdad? Ahí mismo dentro de los comentarios para que ellos puedan ver. Es correcto. Y yo les invito, después de que termine esta transmisión, que se queden viendo esas frasecitas de estas enfermedades están altamente relacionados no solo con el sistema inmunológico, la mente. Nos preguntan el nombre del autor de estudio. Dice Ligia Fabiola. Dice canalizo toda esa energía hacia ciertos órganos en mi cuerpo. Te escuchamos un poco entrecortado, Susan, en este momento. Pero yo ahorita creo que se arregla. Ya ahorita esto se arregla. Susan, ¿estás por ahí? Susan, tenemos unos desafíos en la conexión con Susan Verges. El tema está muy, muy, muy interesante. Dice, vamos a ver, Ligia Fabiola Arias nos dice, el autor de ese estudio es Masaru Emoto, para que lo puedan ustedes buscar. Masaru Emoto. Y sí les invito a que ustedes puedan conectarse después y vayan a los comentarios, porque Susan tiene el atributo, porque es un atributo especial de que ella contesta a uno por uno los mensajes que les están enviando. También Olga Rodas nos dice, por favor, sigue, comparta videos. Estoy segurísimo de que Susan va a compartir el video que les ha prometido. Pero miren qué interesante, porque, y quiero ir a la pregunta o al comentario que nos da José Alberto Molina, conocido como Jam,
que el cerebro y el sistema inmunológico mantienen un diálogo constante. Siendo así, las emociones felices o tristes desencadenan en el organismo una serie estrictamente fisiológica. Entonces, nuestros efectos fisiológicos en nuestro cuerpo tienen que ver por programaciones que nosotros ya tenemos y no nos hemos dado cuenta. Eso también responde a la pregunta que nos hace Carla de Duarte, porque los ambientes también nos programan. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ella dice, ¿y qué hacer cuando no son amigos o compañeros de trabajo, sino la familia y cómo lidiar con eso? Todo esto es parte de programaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay personas que están muy bien en su casa, están muy bien en su vida, pero llegan a su trabajo e inmediatamente se enferman. ¿Por qué? Porque y les puedo asegurar, si están viernes por la tarde están bien, sábados están bien, domingos por la mañana están bien y a las 4 de la tarde empiezan a tener un conflicto. ¿A qué me refiero con ese conflicto? Ese conflicto de donde dice tengo que. Susan se desconectó un momento y me está contactando por el celular. Susan, por favor, vuelve a ingresar a la plataforma. Ya veo que ya ingresaste, entonces ahorita vamos a darte otra vez el acceso. Pero porque te perdimos. Entonces, por favor, vuelve a ingresar a la plataforma para que podamos darte el ingreso ya a la misma. Ok, ya te tenemos. Vamos a ver. Ok. Susan, ¿estás ahí? Bueno. Susan, vuelve a ingresar a la plataforma, por favor. Vuelve a ingresar y yo te doy ya el ingreso. Entonces, lo que les decía, a veces es domingo a las 4 de la tarde y la persona empieza a tener una aflicción. Ya mañana tengo que ir a trabajar, ya mañana tengo que estar con ellos, ya mañana. Entonces, obviamente, ¿qué sucede cuando la persona tiene ese sentimiento? Está ya programado de que se va a enfermar, de que le va a ir mal o algo así. Susan, no logramos ingresarte a la plataforma. Ahora sí ya. Gracias, Susan. Entonces, les decía que muchas personas, esa parte, y me quedé con la pregunta de Carla de Duarte. Carla, realmente el mismo trato que sucede con un amigo hay que manejarlo con la familia y hay que ser muy valientes en decirle, no puedo con estas situaciones con mi familia y tengo que aprender a decir no. Y también no puede romper su relación con la familia. Aunque usted ya venga con cosas programadas que vengan desde su familia, pero tiene que aprender a que no le afecte. Tiene que aprender a que eso no le afecte a usted en su estado actual, ni a su esposo, ni a sus hijos. O sea, uno tiene que decir, hasta este punto permito, hasta este punto no le pongo atención y evito el conflicto. Hay una cosa con la familia. La mayoría de enfermedades ocurren cuando yo no respeto el orden jerárquico dentro de la familia. Entonces vemos que muchos hijos nos creemos como que somos papás de nuestros papás o de nuestros abuelitos y les queremos a puro tubo a dar instrucciones o decir lo que tienen que hacer o sobre todo cuando ya son adultos mayores empezamos, ya se tomó la pastilla, haga caso, póngase el suéter y entonces todo esa ruptura del orden en donde yo tengo que escuchar con respeto a papá y a mamá y a los abuelos y a los mayores, que en otras culturas sí se da, sobre todo como por ejemplo con los japoneses y en otras culturas más o menos de por allá. Aquí sí, a veces no respetamos eso, ¿verdad? Entonces yo puedo escuchar que mi papá o mi mamá o mis abuelitos me dicen cosas que no coinciden con mi forma de pensar. Sin embargo, también, ¿verdad? Le puedo decir,
con amorcito, ¿verdad? Mamita, papito, los amo con todo mi corazón. Yo pienso un poquito diferente, pero me voy a cuidar, ¿verdad? O sea, que es la intención positiva de ellos, cuidarnos al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, tengo una pregunta, porque ahorita estamos cerca del tiempo y las preguntas nos abundan. Entonces, Enrique Flores nos dice, nos quedamos con algunas cosas ahí pendientes, pero les prometo que voy a volver a traer a Susan. Esto no se puede quedar así. Entonces, sí, escriban ahí para volverla a tener, porque yo creo que aquí estamos aprendiendo muchas cosas y era un tema que tanto tú como yo sabíamos de que no íbamos a llegar a todo el material porque es súper interesante y lo importante es responderle a nuestra gente. Pero dice, tengo fibromialgia desde los 13 años. ¿Podría la neurociencia ayudarme a calmar el dolor? Bueno, la neurociencia, sí, o sea, la bioneuromoción toca algunas partes de la neurociencia, pero la neurociencia como tal es algo distinto, ¿verdad? No aborda del todo la parte terapéutica. Al contrario, las partes o las corrientes terapéuticas se nutren de la neurociencia para entender cómo funciona el cerebro, pero la neurociencia como tal no tiene una forma de generar un proceso terapéutico. Pero, la bioneuromoción sí, la programación neurolingüística sí. De hecho, podemos trabajar con las dos cosas desde un plano terapéutico, en sesiones online, ¿verdad? Para ayudar en el proceso de la fibromialgia que está viviendo sin dejar de lado la parte médica convencional. Entre hoy y mañana comunícate conmigo y yo te voy a contactar directamente con Susan Verges para que te pueda explicar de cómo se puede realizar esto. Él es de EDN. Próximamente, a partir del domingo 28, aprovechando el comercial, estaremos retransmitiendo todos estos programas los domingos a las 5 de la tarde por EDN, porque todo está aquí. No se pierdan a Marco Tulio Monzón por ahí. Claro, y ahí vamos a tener ese tema también con Susan, que se va a retransmitir esto. ¿Cómo lograr tener paz en estos tiempos de COVID? Hablando de neuroemoción. Era un poco lo que hablábamos el mes pasado, ¿verdad? Correcto. Si hablamos de bioneuroemoción, tenemos que abordar la parte de las creencias, la parte de nuestras emociones. De hecho, yo hice una meditación para ayudar a subir el sistema inmunológico con frases que contemplan toda la parte física, desde la parte de frases que ayudan a nuestro sistema inmunológico. Te la puedo compartir aquí también, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar en cuenta esa meditación al dormir y ayudar a su sistema inmunológico. Susan, hablando en el contexto del trabajo, y eso también y tiene en que la ver con parte del la familia. estrés ante el COVID, una posición positiva. Que sí se puede hacer ahora, generar una estrategia ante el COVID y nutrirnos de pensamientos positivos. En resumen, eso te podría indicar ahora. Empresarialmente, volviendo un poco al tema de la productividad, ya un poco para terminar, no sé si me permites, básicamente mi consejo es que las empresas empiecen a trabajar el salario emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional de sus colaboradores y de ser posible, pues que incluyan algún servicio, aunque sea online, ¿verdad? O alguna opción terapéutica para que los empleados empiecen a manejar sus emociones. Algunas empresas, como parte de ayudar a aliviar ese estrés, también hacen gimnasia dentro de las instalaciones de la oficina, o sea, hacen algunas paradas para, aunque sea 15 minutos cada cierto tiempo, hacer algún otro tipo de actividad todos como grupo para conectarse como una familia, pero también para liberar ese estrés, ¿verdad? Adicionalmente al salario emocional, con todo lo que incluye, ¿verdad? Teletrabajo, planes de formación, guardería, ver todas las necesidades de sus colaboradores dentro del programa de capacitación. Yo sí creo que debe ser muy importante mantener temas relacionados con el manejo emocional, ¿verdad? O sea, yo tengo que aprender
qué emociones son las que me evocan en mí ciertos estímulos y cómo yo puedo cambiar de un estado de ira o de tristeza, que son los más fuertes, ¿verdad? O de estrés, a un estado de paz, que es como mínimo el estado deseado, ¿verdad? Yo considero que en esa parte del salario emocional es importante manejarlo tanto familiarmente. Primero, darnos el salario emocional de nosotros mismos a nosotros mismos. Claro. Darlo en nuestras familias y darlo también a nuestros colaboradores y compañeros de trabajo. Hay algo que es, miren, hay unos beneficios enormes por medio del salario emocional. Los empleados son felices un 300 más innovadores, los empleados felices. La satisfacción de los empleados generará hasta un 44 más retención de la planilla, o sea, menos rotación de personal. Los días perdidos se reducirán en un 66%. Se reduce un 51% el ausentismo de trabajadores y empleados más productivos mejora en un 33%, lo cual es bastante. Y los beneficios son muchísimos. Ahora bien, sí quiero decir esto para la parte de los empresarios. Muchas veces cuando hay crisis como estas, reducen los presupuestos de capacitación y reducen los presupuestos de publicidad y es un error. Es un error total. El que usted capacite a su gente debe ser uno de los presupuestos número 1 que tiene, porque si usted cuida a su colaborador, ellos van a cuidar a sus clientes. Así de simple. Entonces, sus presupuestos de capacitación siempre tienen que estar ahí constantes, especialmente si usted hizo reducción del personal y su gente va a estar más cargada, tiene que capacitarle y teniéndole motivada. Eso es parte importantísimo. ¿Es correcto? Yo creería, Marco Tulio, que incluso si la situación económica está difícil, lo que deberían de aprender es a encontrar talentos dentro de la empresa que tengan afinidad por enseñar, porque no todos los colaboradores tienen habilidades para enseñar, ¿verdad? Hay que detectar esos talentos dentro de la propia empresa que puedan compartir con los colaboradores, como lo hace, por ejemplo, un gerente de ventas, ¿verdad? O sea, un gerente de ventas no todo el tiempo tiene presupuesto para todos los viernes o todos los lunes contratar a una persona de capacitación que venga a entrenar a su personal. Al contrario, dentro de sus funciones está que él mismo tiene un entrenamiento tanto desde su propio bolsillo, ¿verdad? O que la empresa se lo brinda para que él replique con todos los colaboradores ciertos temas que ha venido aprendiendo, ¿verdad? Capacitar al personal también se puede hacer incluso desde generar una lectura, ¿verdad? Un club de lectura con los mismos compañeros de la oficina, con temas afines, que no necesariamente todos tengan que estar relacionados con la productividad o el tema empresarial, sino también para como tener unos 15 minutos fuera de las actividades cotidianas que les están generando estrés y que puedan compartir y debatir algo totalmente afuera de lo que les genera estrés, ¿verdad? Entonces hay que buscar dentro de la propia empresa. A mí, yo me recuerdo que una vez fui coordinadora disciplinaria y la directora de un colegio me dijo, mire, estamos en noviembre, es momento en el que tienen que capacitar a todo el personal y no hay presupuesto, ¿verdad? Entonces yo de mi bolsillo compré champurradas, puse café en una cafetera y tuve que invitar amigos, ¿verdad? Para que llegaran a dar capacitaciones. Hoy en día es más fácil realmente con la parte online y la distancia que se nos está manifestando. Aprovechemos eso porque realmente capacitar al personal tiene un presupuesto mucho más bajo, ¿verdad? Ahora todo se puede hacer digital, los documentos se pueden enviar en digital, los diplomas también, capacitar online a través, en el caso de Guatemala, ¿verdad? Aquí tenemos opciones como Intecap que son bastante económicas y hoy en día lo vemos en las redes, ¿verdad? Hay capacitaciones de 50 quetzales en Guatemala a 400 quetzales por persona. Pues puedo buscar opciones que estén dentro de mi presupuesto entre 30 y 50 quetzales e inscribir a algunos colaboradores y que ellos puedan replicar
incluso estas capacitaciones, pero siempre detectando antes quiénes tienen habilidad para compartir su aprendizaje, ¿verdad? Quiénes tienen ese gusto por enseñar. Y eso es totalmente correcto. Realmente es importante que desarrollemos toda esta parte, pero comprendamos, nuestra gente tiene programaciones que nosotros no conocemos, nosotros tenemos nuestras programaciones y tenemos que trabajar con esas programaciones. Es importante que como empresarios busquen esa parte de la salud emocional de su gente. El salario emocional es algo que nosotros podemos hacer, con eso avanzamos mucho para que haya un buen clima laboral. El salario emocional dentro de la familia ayuda a que haya un excelente ambiente dentro del hogar. Digámosle a nuestra gente que la queremos, extendámosles amor y eso hará una total diferencia. Y no pensemos que eso es solo caro. No pensemos que solo eso es caro, ¿verdad? Porque incluso ya cuando la distancia social ya no sea tan necesaria, pueden incluso dentro de su programa contratar 2 veces al mes en diferentes grupos de trabajo que lo requieran, algún psicoterapéutico para que haga terapia grupal, ¿verdad? Entonces ahí todo el equipo de trabajo se integra para manejar sus emociones también. Esa es otra alternativa, ¿verdad? Hay que buscar alternativas. Y si no, pues contratar también a una psicóloga dentro de la planilla, que ya saben que le van a pagar un fee mensual para que esté constantemente creando no solo programas de capacitación, sino que también de un apoyo terapéutico, ¿verdad? Lo que sucede es de que hay que tomar en cuenta esto. Para los que no se... si usted se pone a pensar la cantidad de ausentismo que hay en su empresa, es mucho más barato que usted contrate a una persona que mire la salud emocional. Haga los números y se va a dar cuenta que va a ahorrar la empresa muchísimo y va a tener gente mucho más feliz. Y si esa gente es feliz en su trabajo, también va a ser muchas veces feliz en su hogar, porque no va a llevar las amarguras del trabajo a su hogar. Entonces, es parte de ello. Susan. Y va a estar más comprometida con la empresa. Definitivamente, y la productividad se va a aumentar un 44% según las estadísticas. Entonces, Susan, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Temas sumamente interesantes, de verdad. Podríamos hablar muchísimo más de ello, pero la tendremos más adelante. No les prometo que sea en el mes de julio. Tenemos un mes de julio sumamente cargado, pero sí la tendremos más adelante. Nos quedamos cortos con el tiempo, pero realmente tus aportaciones han sido excelentes. Te agradecemos muchísimo y a todos los que nos están viendo, queremos invitarles, tenemos transmisión el día de mañana, estará Julian Sáenz desde la Florida y nos estará hablando sobre cómo nosotros, pasos para poder salir de la oscuridad hacia la luz. Es un tema sumamente interesante y una historia de vida increíble. Susan, muchísimas gracias y un placer haberte tenido hoy con nosotros. Gracias. Para mí también ha sido un placer. Espero pronto estar con ustedes. Espero que lo poquito que compartimos pueda ser de beneficio para ustedes y para sus empresas también. Correcto. Y aquí nos están recordando que no se te olviden poner los videos. No, en un ratito los pongo, igual mis datos de contacto por si quieren alguna terapia de impacto que podamos hacer online. Ok, muchísimas gracias, Susan, y saludos a toda nuestra gente que nos ve allá en Guatemala y a todos los que nos ven en los demás países. Mucho gusto, soy Marco Tulio Monzón, conferencista y asesor de alto rendimiento. Esto ha sido MZN. Hasta el día de mañana, que nos veremos aquí junto con Julian Sáenz. Hasta la próxima. Chao. Chao. Derecha, 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 izquierda. Muy satisfecha, la verdad, una forma diferente de aprender. Todos estuvimos entretenidos durante la jornada y cumplimos los objetivos de la capacitación de una forma no tradicional, y eso hace que la gente sea más creativa y aporte a soluciones a los problemas que tienen las empresas.
¿Se sienten satisfechos con el resultado? Mucho, muy satisfecha. ¿Recomienda este tipo de eventos para ejecutarlos en otras empresas o en otros lugares? Claro que sí, por supuesto. Ok, muchísimas gracias, Emi. A la Un orden. placer.